Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia sobre cómo tomar decisiones estratégicas en gestión de activos, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo del ingeniero Fernando Antonio Montes, que nos acompaña el día de hoy, brindándonos una breve presentación de su perfil profesional y nos guiará en esta conferencia. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para, durante la conferencia, exponerlas al ingeniero Fernando. Antes de dar paso a la charla, quiero invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios que tienen al ser afiliados de ASIEM y es nuestra nueva plataforma de búsqueda de empleo SIL, en donde diferentes empresas del sector de la ingeniería publican ofertas exclusivas para nuestros ingenieros a través de la plataforma. Para mayor información la pueden consultar en nuestro portal web www.asiem.org en la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link de esta conferencia que en este momento estoy dejando en el chat con todos sus amigos y conocidos que deseen participar de esta información, de esta conferencia. Bueno, sin más preámbulo, adelante ingeniero y bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Mostrar mi pantalla, a ver. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Cien por la invitación. Muchas gracias a los que se encuentran conectados en el día de hoy para escuchar pues, estos conceptos y estas experiencias. Soy ingeniero naval con más de 30 años de servicio, laborando en la Armada Nacional, especialista en mantenimiento, especialista en gerencia de proyectos, magíster en gestión de activos y auditor líder. En estos momentos, el título es Cómo tomar decisiones estratégicas en gestión de activos. Este título viendo la importancia que es la toma de decisiones. La toma de decisiones son las que construyen empresas o destruyen empresas. Bien, no me está pasando la diapositiva. Estefanía. Ingeniero, de pronto en la parte de la presentación, dele por favor clic Ok, ahí. perfecto, listo, ya me Listo, dio. gracias. En relación a la bibliografía, pues he tomado obviamente como referencia la norma, pero también he tomado libros relacionados con la gestión de activos, transformación digital y libros de soporte logístico integrado. Esta reflexión ya la he venido haciendo en diferentes presentaciones porque muchas veces no se le da la trascendencia a la gestión de activos y muchas veces solamente la limitan en el área de mantenimiento. Entonces, los elementos para la gestión del mantenimiento siempre han existido, desde que se inventó la rueda. Sin embargo, la eficacia, eficiencia y la forma de optimización del mantenimiento se logra a través de la gestión de activos. La norma 55.001-2015 establece unos requisitos que permiten a través de su implementación y cumplimiento estructurar planes, procesos y actividades que permiten una gestión sistemática y holística que se traduce en un incremento de los niveles de servicio de los activos alineados a los objetivos de organización. Estas dos figuras que les estoy mostrando acá en la parte de abajo lo que traducen es complejidad. Complejidad. Hace tal vez 50, 60, 70 años no era tan complejo como por ejemplo el tema de aviación. Hoy en día, para que la aviación funcione, para que los pasajeros vuelen seguros, cómodos, es importante que interactúen diferentes sistemas y la falla de un sistema va a perjudicar a otro sistema. Entonces, hoy más que nunca necesitamos que la gestión del mantenimiento se lleve a niveles superiores, se lleve a niveles de gestión de activos para que todo sea sistemático, todo se pueda verificar y todo se pueda sincronizar. Bien, la agenda, pues básicamente son estos 6 puntos. Los 3 primeros puntos voy a tratarlos muy rápido para poder entrar en detalle en lo que es gobierno del dato, toma de decisiones y el índice de prioridad de riesgo, que es un fundamento esencial en la toma de decisiones. Entonces, como podemos ver aquí los orígenes y la evaluación de la gestión de activos, uno podría decir que la gestión de activos nace en los 70 y desafortunadamente nace son por malas prácticas que se terminan evidenciando en la operación, por catástrofes
y a medida que esto se iba ocurriendo, pues se iba como viendo la necesidad de mejorar esas prácticas de mantenimiento. Por eso aparecieron las 10 mejores prácticas. Posteriormente, en el 2004, aparece la publicación de la PAS 55, que es muy conocida y que muchas veces la confunden con gestión de activos. O sea, la PAS 55 dio origen a que posteriormente se normalizara, pero ya pasó de ser de solo mantenimiento a mirar la organización. Y lo último, en 2015, pues se publica ya la ISO 55001 y en 2018 se actualiza la 55002, que es básicamente una guía para la implementación. Los conceptos básicos de gestión de activos pues son estos tres. Muchas veces uno los lee, pero realmente no los entiende, no se es consciente del alcance de estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de gestión de activos, estamos hablando básicamente son de esos planes que tiene una empresa. Normalmente uno busca una empresa y le muestra al empleado una organizacional donde hay unos objetivos. Sin embargo, cuando uno profundiza en esos documentos, uno no ve o no encuentra cómo se van a lograr esos objetivos. Entonces, la gestión de activos lo que hace es alinearse con los objetivos que buscan el mejoramiento del desempeño de los activos para alcanzar unos objetivos, y con base en eso es que se crea el concepto del plan estratégico de gestión de activos. Luego, cuando hablamos del sistema de gestión de activos, básicamente lo que dice esta definición que está aquí es, hombre, esos elementos, ¿cuáles son esos elementos? Esos elementos son una estructura organizacional, unos roles, unas funciones, unos procesos, unos recursos, una gestión del cambio, unos riesgos, unas fases del ciclo de vida como tal. Eso debe estar completamente alineado, interrelacionado para que interactúen. Y de la forma como estos elementos van a interactuar es que van a dar esa posibilidad de facilitar que la organización trabaje para el cumplimiento o del PEGA o de los objetivos. Y por último viene la cartera de activos. Hombre, no son todos los activos en una organización. ¿Cuáles son los activos de organización que del valor que ellos produzcan en relación a su nivel de servicio van a contribuir al objetivo de esa organización? No tiene el mismo peso un escritorio o posiblemente un computador que un equipo que sea considerado crítico. Entonces, esa cartera de activos como tal tiene que estar a través de una metodología, llámese criticidad, claramente establecida. Y esos son los activos que le aportan obviamente a los objetivos de una organización. Fundamentos y características son básicamente estos 6. Valor, alineación, liderazgo, aseguramiento, actividad del ciclo de vida y toma de decisiones en gestión de activos. Estos fundamentos muchas veces también uno los pasa por encima. Sin embargo, cuando uno empieza a profundizar en este tema, se da cuenta que tiene que volver a leerlos, entenderlos e interiorizarlos. Y el primer concepto es valor. Existe un valor potencial de los activos y un valor real. El valor potencial es qué tanto valor genera los activos a la organización, qué tanto aporta ese activo a que la organización cumpla sus objetivos. Y cuando hablamos de este concepto, ¿qué valor se genera? Estamos hablando de la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión de activos. ¿Qué tanto la organización está trabajando sincronizadamente para lograr que los activos generen valor? Porque el valor real es el valor que tienen los activos. Y ese valor o se puede mantener o se puede perder. Es decir, la condición en que esté el activo va a depender de cómo se gestione ese activo. Y la forma como se gestione, pues mantendrá el valor del activo, lo depreciará o en algunos casos, como cuando se interviene como el overhaul, lo revalorizará. Bien, nos vamos a enfocar en el valor potencial de los activos. Entonces, bueno, ¿qué tanto valor genera un activo? Pues puede ser el EBITDA, mejoramiento en el EBITDA, un cumplimiento normativo y legal, una disponibilidad, una sostenibilidad. ¿Quién define esto en una organización? Pues simplemente lo define las partes interesadas en la organización.
Es decir, por ejemplo, la junta directiva, los empleados, las ONG, los que aportan capital a la empresa. Todas estas percepciones y necesidades e intereses de las partes interesadas son las que se compensan y a la larga terminan diciendo, hombre, lo importante para la organización es esto, y eso que se considera importante por estas partes interesadas es lo que a la organización va a llamar valor, es a lo que se le va a apuntar. Y ese valor pues se debe definir en un plan estratégico. Ese plan estratégico debe tener unos objetivos organizacionales y esos objetivos organizacionales son los que se terminan convirtiendo en objetivos de gestión de activos. ¿Cuáles? Pues obviamente los que estén alineados a el ciclo de vida en los activos. Y tienen que existir estos principios, alineación y coherencia, concepto del ciclo de vida y algo muy importante, los procesos y criterios de toma de decisiones que se vayan a tomar en el activo durante todo el ciclo de vida del activo. Otro concepto importante, estamos hablando de la alineación, la integración en los procesos. Todos hemos trabajado en organizaciones y muchas veces se nota una desconexión entre la parte estratégica, lo que dice el gerente, lo que dice la junta directiva y lo que realmente se hace allá en operaciones, lo que se hace en planta, lo que se hace en taller. Entonces, la gestión de activos busca esta alineación a través de qué integración de procesos, una buena planificación, unos criterios de decisión y las especificaciones de diseño e implementación de un sistema de gestión de activos. El liderazgo es básicamente que una organización tenga una cultura, una estructura organizacional que sea funcional, unos roles, unas responsabilidades, unas competencias, conciencia y empoderamiento, desde el gerente hasta los operadores y mantenedores. El aseguramiento lo que busca es governance. A veces está muy de moda en algunos países donde se dice que el gobierno no tiene gobernabilidad. Entonces, en las empresas también hay que buscar la gobernabilidad o la gobernanza en las empresas. Y se logra también a través de estos elementos, estos factores. Estructura organizacional, unas buenas políticas, unos planes integrados y alineados entre las diferentes áreas, unos procesos de seguimiento y mejora para autoevaluarse y hacer las correcciones donde toque, un sistema de información que es un pilar para el gobierno del dato, que lo vamos a tratar más adelante, y obviamente deben existir recursos y personas competentes. Algo fundamental en la gestión de activos siempre será el ciclo de vida del activo. ¿Y qué es el ciclo de vida del activo? Pues lo que ocurre desde ese concepto inicial hasta su disposición final. Algo muy importante, algo muy importante. No hay que mirar el activo como particular, siempre hay que mirar el activo como un sistema. Porque normalmente cuando funciona como un sistema es cuando tiene la capacidad de lograr algo. Entonces, no mirar el activo como activo, sino activo como sistema. Y obviamente todas esas actividades que se desarrollan en cada fase del ciclo de vida deben estar integradas y alineadas. Toma de decisiones, el propósito siempre será priorizar y decidir a pesar de las funciones y disciplinas. Es decir, cuando hablamos entre ingenieros, por ejemplo, tomar una decisión es relativamente fácil, primero, porque tenemos los mismos criterios, utilizamos los conceptos que llevamos manejando mucho tiempo, lo entendemos. Sin embargo, en una empresa eso cambia. En una empresa es importante que el ingeniero entienda, un abogado entienda la parte financiera, entienda la parte contable y pueda existir una comunicación que facilite la toma de decisiones. Entonces, aquí es importante primero mediar un correcto compromiso entre los intereses opuestos. ¿Qué es un interés opuesto en una organización? Lo que quiere mantenimiento y lo que quiere operaciones. Se compra o se repara. Beneficios presentes o futuros. Es decir, le damos a la máquina hasta que se acabe o estamos pensando en 10 o 15 años. Un enfoque proporcional. Decisiones sencillas. Hombre, hay que tener un sentido común, pero las decisiones complejas y trascendentales hay que tener metodologías y criterios. Y saber usar unas herramientas como las que estoy
relacionando RCM, TPM, links, insignia. Bien, gobierno del dato. ¿Qué es gobierno del dato? Este es un concepto que a veces uno lo utiliza, pero no se imagina el alcance de este concepto. Entonces, el gobierno del dato se refiere principalmente a la gestión integral de la disponibilidad, facilidad para su uso, confiabilidad y la seguridad de los datos empleados en una organización. Disponibilidad, facilidad para su uso, confiabilidad y seguridad de los datos. Además de esta definición, también se considera como el proceso de toma de decisiones que prioriza las inversiones, asigna recursos y mide los resultados para asegurar que los datos se gestionan y despliegan en la forma adecuada para dar apoyo a las necesidades del negocio. Entonces, aquí es donde empiezan a preguntarse, bueno, ¿y cuáles son esos datos que necesito que estén disponibles, confiables y que me permitan tomar decisiones en las diferentes fases del ciclo de vida contable? Recordemos que sin datos no hay información y si no hay una información clara y concreta, tomar decisiones es hacerlo a ciegas. Bien, entonces, para tener un gobierno del dato, lo primero que toca tener es, bueno, ¿cuál es la estrategia que vamos a tener para tener el gobierno del dato? Entonces, para alcanzar el gobierno del dato de una organización es importante definir cómo la organización pretende adquirir, almacenar, usar, evaluar, mejorar, archivar y borrar la información de los activos. Fíjense que estos verbos que estoy mencionando acá van desde adquirir. La organización pretende adquirir, almacenar. Entonces, cuando hablamos de adquirir, pongamos un ejemplo. ¿Qué dato es el que necesito yo de un equipo? Pero aparte de saber la necesidad de ese dato que se puede lograr a través del conocimiento de los modos de falla de ese equipo, la pregunta es cómo lo voy a adquirir. ¿Con una tabla y un formato y los voy a llenar? ¿O los voy a adquirir a través del Internet de las cosas? Entonces, estos son elementos, son preguntas que toca tener la claridad y tener la estrategia del dato para lograr desde un inicio saber cuáles son esos datos. La estrategia evalúa la situación actual y articula un estado futuro con base en los datos relacionados con los activos que pueden incluir, pero no se limitan a. Entonces, aquí ya estamos diciendo, bueno, ¿cuáles son los datos que nos interesan a un equipo? La ubicación y la condición, la probabilidad de consecuencia falla de un activo, las especificaciones y costos de trabajo, las restricciones como la disponibilidad de recursos y cumplimiento con los requerimientos regulatorios, ambientales, contables, legales del sector, entre otros. Entonces, antes de uno, por ejemplo, empezar a hablar de que vamos a comprar un sistema de información o de que vamos a pasar al mantenimiento 4.0, es importante sentarse y decir, bueno, ¿cómo vamos nosotros a gestionar esos datos? Desde adquirir hasta borrar, pasando también por el concepto hoy muy importante de seguridad de esos datos. Entonces, para hacerlo un poco más claro, he dividido dos grandes áreas. Una parte operativa y otra parte de arquitectura del dato. En la parte operativa, ¿cuál es el objetivo? Definir cómo la organización pretende adquirir, almacenar y proteger sus datos durante el ciclo de vida de la información en relación a. Es decir, en la parte operativa vamos a hablar del software, características del sistema de información, del hardware, los computadores que voy a utilizar, los sectores que voy a utilizar, el cable, la tecnología de inteligencia artificial, Internet de las cosas, el machine learning y el concepto de ciberseguridad. Muchas veces las organizaciones se quedan en la parte operativa. Muchas veces las organizaciones piensan que comprando el sistema de información ya obtienen el gobierno del dato y ya se les iluminó para poder gestionar bien los activos. Sin embargo, esto que está acá
termina siendo como una herramienta, un lápiz. El que es un buen pintor coge un lápiz y pinta un artículo que tiene un costo incalculable. Pero el que no sabe manejar ese lápiz, pues no le sirve para nada el lápiz. De pronto será hasta un estorbo. Ahora bien, ahora viene la arquitectura del dato. La gran diferencia entre el primero y el segundo es que el primero se puede comprar. El segundo hay que gestionarlo, hay que tener las competencias, hay que tener la conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si una organización quiere realmente gobernar el dato, sus colaboradores, las personas que hacen parte de esa organización, tienen que aportar mucho para alcanzar ese propósito. ¿Cuál es el objetivo de la arquitectura del dato? Contar con la adecuada combinación de datos que alimenten los requerimientos de información establecidos por las diferentes áreas funcionales. Entonces, aquí ya estamos hablando que cada área funcional debe decir qué dato tiene que tomar, captar y procesar para contribuir en una toma de decisiones. ¿Y estos datos en qué parte se toman? En las diferentes etapas del ciclo de vida, que permiten soportar una toma de decisiones rápida y confiable relacionada especialmente con adquirir o reemplazar un activo. Para lo cual se considera normas, estándares de información y gestión de datos de información. Entonces vamos a hablar de esta parte, la arquitectura del dato, que como les dije anteriormente, no se compra. Aquí influye mucho el tema de la cultura y la competencia de los colaboradores en una organización, de los roles, las funciones que tengan, de los objetivos que defina la organización a nivel estratégico, a nivel táctico, para medir su desempeño. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre datos y activos de información? Datos pueden haber 1.000.000. Y de hecho, pues hoy en día se generan muchísimos datos. Pero ¿cuál realmente de esos datos se termina convirtiendo en un activo de información? Pues existe una variable que se llama los requerimientos de información. Los requerimientos de información, que en la norma 55.1 básicamente es el 7.5, es donde cada persona dice, ok, si yo quiero medir el desempeño del sistema de gestión de activos, de la gestión de activos y de mi portafolio de activos, cada área tiene que decir qué información es la que necesita, qué dato es el que necesita para poder obtener información que contribuye a una correcta toma de decisiones. Esos datos que están alineados a requerimientos de información terminan siendo esos activos de información que posee la organización y de los cuales hay que proteger. Bien, hablando de la parte de arquitectura del dato, entonces, ¿cuál es el propósito? Garantizar que la información es recopilada, categorizada y proporcionada en los niveles y plazos establecidos. Es decir, cuando miramos la taxonomía, como es el caso de la 14.2.224, ¿hasta dónde queremos tener gobierno del dato? A nivel planta, a nivel sección del sistema, a nivel equipo o a nivel subequipo. Recuerden que cada una de estas áreas que están acá, cuando hablamos de un equipo, el equipo, si bien es cierto, habla a través de unas indicaciones de temperatura, de unas indicaciones de revoluciones, etcétera, etcétera. Si no somos capaces de llevar esa información técnica a una información financiera, que es la que normalmente aporta para la toma de decisiones, realmente no estamos haciendo gestión de activos. Realmente nos quedamos en el concepto de mantenimiento. Si no somos capaces de visualizar cuál es el ciclo de vida remanente de un equipo en relación a unos compromisos financieros que tenga una empresa, no estamos haciendo gestión de activos. Ahora bien, Ingeniero, sí, discúlpeme una claro, pregunta. En este momento tenemos la pregunta del ingeniero Juan Andrés Reveren, que sí, indica, claro. ¿el gobierno del dato implica que la gestión de activos recae en el departamento de IT y no de mantenimiento? Excelente pregunta. Excelente pregunta.
el departamento de IoT hace parte de la gestión de activos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace ese departamento se centra mucho aquí, en la parte operativa. Pero, por ejemplo, si a ese departamento, el área de mantenimiento no le dice, oiga, mire, mis KPI están relacionados con disponibilidad y con base en eso yo tengo que saber mi confiabilidad y mantenibilidad. Y para eso yo necesito estos datos, pues ese departamento no va a poder, primero, establecer una estrategia para capturar esos datos y a través de un programa llevar esos datos de información y esos datos de información tal vez llevarlos a un tablero de negocios. Entonces, es un matrimonio que tiene que existir. O sea, el departamento de mantenimiento le quedaría muy difícil, por no decir imposible, evaluar el desempeño si el departamento de tecnología de la información no le maneja esa información a través de qué? A través de pronto de sensores, de cámaras, de programas del computador, del hardware, del software, etcétera. Y ese departamento de tecnología de información obviamente se alimenta no solamente de los requerimientos de mantenimiento, por ejemplo, el tema de inventarios. Si los inventarios que están en el sistema de información no son realmente los inventarios que están en físico, pues va a quedar muy difícil conocer cómo el desempeño de ese activo está siendo afectado desde el punto de vista financiero o qué tanto ese desempeño del activo está afectando la parte financiera. Y de pronto, si no está conectado a la parte de almacenes, pues no se va a poder saber cuáles son los mínimos y los máximos en cuanto a stock. Entonces, uno podría decir que, la, que el área de tecnología de la información obviamente es un elemento muy importante y fundamental en la gestión de activos, principalmente para poder uno cumplir con el gobierno del dato y poder cumplir con la toma de decisiones. No sé si la pregunta pues fue entendida. Perdón si la respuesta fue entendida. Ingeniero Juan Andrés tiene habilitado el micrófono para que nos pueda comentar si quedó clara la inquietud. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Fernando, por su conferencia. Muy interesante. Estos temas son apasionantes. Muchas gracias, Juan. Es que tengo, digamos, algunas dudas. Es porque he encontrado en algunas empresas que esos dos sectores viven divorciados, ¿no? Lo que tú decías, tal vez las herramientas que necesita mantenimiento para el manejo de los KPIs y de todas estas variables que deben hablarle a él cómo van sus máquinas, cómo va su proceso, cómo van sus indicadores. Hay veces están divorciados de los software o de las facilidades que tienen en las empresas. Muchas veces yo he visto que eso está tercerizado y ahí sí que es peor porque la comunicación con ese tipo de empresas que prestan los servicios de software de mantenimiento no manejan, no gestionan con el personal correctamente la información y las variables. Y hay veces que es al revés, que lo que está tercerizado es el mantenimiento. Entonces, también es otra situación porque el mantenimiento tercerizado, si no tiene acceso a las herramientas, pues es muy difícil hacer gestión de activos con eso así. Entonces, me parece que ahorita hay como un híbrido en la ingeniería de mantenimiento y de gestión de activos que debe incluir o capacitar al personal en el manejo de la parte de software y hardware de mantenimiento para poder en realidad tomar las decisiones apropiadas, ¿no? Porque este ping-pong entre departamentos a veces no da resultados. Esa es mi apreciación.
Muchas gracias, Juan. Muy valiosa tu apreciación, tu experiencia es muy importante porque evidencia la teoría a lo que uno vive realmente en la organización, en las empresas. Y más adelante lo vamos a ver en una diapositiva, uno de los factores que soporta la gestión de activos y en este caso particular a la toma de decisiones es tener un buen gobierno del dato, pero un gobierno del dato que involucre a todas las áreas en una organización. Muchas gracias, Juan, por la pregunta. Bueno, siguiendo con la arquitectura del dato, que como les digo, es la parte más compleja. De pronto, una organización hace el esfuerzo y compra un sistema de información, que muchas veces lo vemos, llega el sistema de información y todo el mundo empieza a meterle datos. Pero del dato a que haya toma de decisiones conscientes, hay una diferencia, un esfuerzo y una conciencia bien grande. Entonces, en la arquitectura del dato, ¿qué hay que hacer? Hombre, hay que definir cuál va a ser la estructura y el formato con el cual se van a cargar los datos. No es lo mismo cargar activos con S que cargar activos solamente sin la S. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuál va a ser el significado de esos datos? Por ejemplo, altura. Altura, ¿en qué nivel? ¿Sobre el nivel del mar o estamos hablando en Bogotá? Estándares de calidad en relación a la criticidad de los activos, la jerarquía de los activos, la famosa taxonomía que se van a hacer de los activos. No se puede hacer en un sistema una taxonomía hasta nivel componente y en otro sistema una taxonomía hasta nivel parte. La criticidad, la evaluación y el registro de la condición del activo. O sea, ¿qué se va a registrar en el activo o el sistema de activos? Entonces, como le digo, esto no se compra. Esto hay que sentarse a hacerlo con la organización. ¿Para qué? Para que la organización entienda posteriormente cómo se construyó, cómo lo va a gestionar y cómo va a cargar el dato. ¿Por qué? Porque esto lo termina haciendo ¿quién? Lo termina haciendo el operador que termina cargando el dato. Y si no es consciente de la importancia del correcto cargue de ese dato, se va a estar cargando información que no va a producir absolutamente nada. En la parte táctica y en la parte estratégica, bueno, ¿cuáles son los datos que él sabe que se están introduciendo para alimentar esos KPI? Y esos KPI, ¿qué información son las que van a dar? Y esa información está alineada a los objetivos estratégicos. Clasificar los defectos y la falla en los activos. O sea, ¿a qué le vamos a llamar efecto de falla? Modo de falla. ¿Cómo lo vamos a registrar? ¿Cómo vamos a registrar el desempeño en los equipos? ¿Cómo vamos a evaluar y registrar la utilización en un activo? Algunas organizaciones, por ejemplo, miden la disponibilidad de un equipo. Pero cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es la confiabilidad y la mantenibilidad de ese equipo? A veces las respuestas no son coherentes y no entiende uno cómo sacó el cálculo de la disponibilidad. Gestión de datos e información a propósito. Contar con los datos y la información de activos para efectuar actividades en los grupos de estrategia y planificación y la ejecución del ciclo de vida como tal. Entonces, básicamente, en estos dibujos lo que estoy diciendo, hombre, existe una taxonomía, una herramienta como es el RCM, que nos permite conocer la condición de ese activo y a través de esa condición y herramientas como la industria 4.0, medir esos KPI. ¿Cuál es la gestión de datos e información? Definición por cada área, los requerimientos de información y su calidad. Cada área estoy hablando de mantenimiento, estoy hablando de contabilidad, estoy hablando de la parte financiera, la parte de adquisiciones, la parte de medio ambiente y otras áreas en la organización. Concertación y entendimiento de parte de interés de los diferentes requerimientos. O sea, mantenimiento tiene que saber por qué contabilidad le está preguntando, oye, ¿cuál es la depreciación de ese activo? ¿Cuál es la condición de ese activo? ¿Cuál va a ser la valorización de ese activo cuando se haga un overhaul?
evaluar la calidad de sus datos y desarrollar planes de mejora. Hay que permanentemente estar estableciendo filtros para calidad de datos. Lo peor que le puede ocurrir a un sistema de información es que le empiezan a cargar datos que no sean confiables, porque se pierde todo un trabajo de una organización. Especificar los procesos para el suministro de información, registros de la existencia de un activo físico o los inventarios, los atributos de los activos, marca, modelo, atributos de estos sistemas, por ejemplo, la capacidad. Antes de terminar con el gobierno del dato, también quiero decirle algo. Normalmente existen dos momentos históricos en los requerimientos de información. El primer momento histórico es cuando cargamos el activo del sistema de información, que son datos que se configuran y que son como estables. Es decir, cuando yo cargo el modelo, la capacidad, el número de serie, el costo de ese activo, la vida útil esperada, esos son datos que de alguna manera, a no ser de que exista un cambio, se mantienen estables. Pero hay unos datos que le dan vida a ese activo. Es cuando ya empezamos a decir cuál es la tasa de falla de este activo, cuál es la disponibilidad de este activo, cuál es la mantenibilidad de este activo, cuál es el tiempo medio de reparación de este activo. Y esos datos son los que termina alimentando el operador. El operador es el que con sus datos uno puede llegar a una junta técnica y decir el tiempo medio entre fallas de este activo está en 2 años. El costo de mantenimiento de este activo está en tanto, que si lo comparamos con este otro activo, está un 25 o un 30% más o menos. Cuando ya uno dice, cuando ya uno pasa de una tasa de fallas a un MTBF, de alguna manera ya uno está mejorando esa información y está facilitando una toma de decisión. Pero cuando adicionalmente uno dice, el MTBF de este equipo nos está disminuyendo la operación en un tanto por ciento y nos está afectando el EBITDA en un tanto por ciento, ahí es donde realmente se está conectando la falla con los objetivos de una organización. Y eso es lo que busca la gestión de activos. Toma decisiones en gestión de activos. Juan, mira, fíjate donde está acá gobierno del dato y donde está acá, por ejemplo, gestión del ciclo del negocio, gestión del ciclo de vida del activo, las fases del ciclo de vida del activo, los procesos de soporte, como les hablé anteriormente, pueden ser la parte financiera, contable, recursos humanos, el desarrollo de esas capacidades y gobierno del dato. Gobierno del dato. Está en esa parte de abajo soportando la toma de decisiones. Todo esto es un matrimonio. Una organización no funciona por islas. Una organización funciona como sistema, como el cuerpo humano. Si falla, si falla cualquier elemento, la organización empieza a fallar. Bien. Entonces, quiero mostrarles de otra forma ese dibujito que muchas veces lo hemos visto anteriormente. Esto fue una cortesía aquí de PMM, de Luigi Amendola. Básicamente, existe una parte CAPEX, donde está el análisis de la demanda, el diseño, la logística de materiales, la construcción y la puesta en marcha. Pero está una parte OPEX, operaciones, mantenimiento reactivo, preventivo, predictivo y proactivo. Todo esto, cuando no se mide, terminan siendo fotos. Y uno con una foto no toma una decisión. Uno toma decisión con una película. Y la película, ¿cuándo se construye? Cuando yo empiezo a medir todo lo que está pasando en el CAPE y está pasando en el OPEX. Cuando estoy analizando el costo del ciclo de vida, el impacto en el negocio, la evaluación de los indicadores y así poder tomar una decisión. Todo en la vida son decisiones. Las buenas o malas decisiones marcarán el futuro de nuestra vida o de la organización. Entonces, obviamente, entre mejor información tengamos, podremos tener una mejor información y en este caso particular, lo adquirimos o lo mantenemos. O definitivamente le damos una disposición final.
Entonces, la toma de decisiones en gestión de activos, hablando del ciclo de vida, básicamente son estos 5 puntos. Inversiones de capital, operaciones y mantenimiento, valor en el ciclo de vida, obtención de recursos y desconexión o interrupción. Ingeniero, qué pena, el ingeniero Juan Andrés Reveren nuevamente nos indica que tiene una inquietud, entonces me gustaría podérsela compartir. Él Claro que sí. indica, ¿cómo cambiarían las variables de mantenimiento cuando un activo es sometido a revamping? Es muy común ver en los sistemas que el activo no cambia. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Ok, perfecto. Entiendo que el revamping es el overhaul. Entonces, digamos que cuando uno adquiere un activo, uno lo adquiere con una expectativa de ciclo de vida como tal. Y normalmente con la parte contable, uno empieza a hacer una depreciación lineal. ¿Por qué? Porque el activo de alguna manera va perdiendo su capacidad. Y bajo el concepto de la degradación acumulativa en un activo, pues se supone que todas esas piezas son susceptibles a falla. Sin embargo, cuando uno hace un overhaul a un activo, muchas veces hasta lo moderniza, ese activo se restablece nuevamente en relación a su capacidad. Entonces, ese restablecimiento de la condición técnica de ese activo termina dándole unos años más en relación a la expectativa de vida de ese activo. Esa inversión termina siendo una inversión CAPEX. Esa inversión permite valorizar el activo. Y ojo que esto es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque hay empresas, por ejemplo, que saben que su existencia es de 10 años. Entonces, si estamos en el año 8, pues yo no voy a hacer un mantenimiento que le vaya a prolongar la vida más de esos 10 años, porque voy a terminar teniendo al final de esos 10 años un activo todavía funcional, pero que la organización no va a utilizar. Ahora, otro concepto. Hay organizaciones que son juiciosas en mantenimiento, otras no lo son tanto en mantenimiento. Al momento de vender esos activos de esa organización, hombre, hay que realmente darle ese valor a ese activo que uno sabe que es confiable, versus el activo que no sabe uno que es confiable. El mejor ejemplo en esto siempre son el vehículo que uno utiliza. El vehículo que uno utiliza, uno sabe que si uno lo compró y nunca le hizo mantenimiento, pues ese vehículo no puede costar lo mismo que aquel vehículo que uno compró y juiciosamente le hice el mantenimiento. Sobre todo por el tema de la confiabilidad y las consecuencias de la falta de confiabilidad. ¿En relación a qué? En relación a que pueden existir fallas que afecten a las personas, al medio ambiente, etcétera, etcétera. Juan, no sé si entendiste la respuesta. Sí, gracias, Fernando. No, el tema es porque yo he visto, por ejemplo, activos que se les hace el revamping, por ejemplo, los tanques, les reparan muchas partes de los anillos, las estructuras, pero en los sistemas del activo sigue siendo el mismo. No hay, por ejemplo, hay veces el tanque queda con una capacidad en algunas variables inferior y lo siguen operando como si estuviera nuevo. Entonces, veo yo que hay veces se desactualiza esa información y eso también es un riesgo porque no solo la operación, sino el mantenimiento queda en falso, ¿no? Yo lo decía más bien por eso. Pero muy amable, muchas gracias por tu explicación, sí, señor. Ok, listo, Juan. Gracias a ti. Bueno, entonces, hablando rápidamente, las decisiones en gestión de activos tienen que ver con decisiones de inversión en capital. Básicamente aquí existen dos casos, la adquisición o el reemplazo. Entonces, la adquisición normalmente está relacionada con el incremento de la capacidad y el reemplazo está relacionada con definitivamente el activo llegó a su vida útil, no se incrementa la capacidad, pero se mejora la confiabilidad en la planta. A ver. Bien.
Para esto ya es un área como de gerencia de proyectos, no lo voy a profundizar. Hay que cumplir unas ciertas etapas, básicamente es entender un problema, tener en cuenta cuáles son esas restricciones, cómo maximizo el beneficio de ese equipo, clarificar una opción, es decir, establecer un concepto, qué es lo que se quiere, una primera aproximación en relación a inversiones, costos, ingresos, seleccionar una alternativa y posteriormente contar con unos argumentos que los pueda traducir uno en un caso de negocio y los pueda presentar a una organización para que se tome esa decisión. Y por último, digamos que es el diseño definitivo, que es el puente entre la etapa de preinversión y la etapa de planeación, para posteriormente colocarlo en marcha y operación. Estos, digamos que son como los criterios más comunes en esta parte de adquirir un activo: el valor presente neto, el retorno de la inversión, el periodo de retorno. Y el reemplazo, pues normalmente uno tiene que evaluar el costo del activo nuevo, el costo de reacondicionamiento, la confiabilidad que se adquiere, la garantía, etcétera, etcétera. La toma de decisiones de operación y mantenimiento básicamente está enfocada a que, pues cuando uno le vende un artículo, le entrega una cantidad de actividades de mantenimiento, hombre, que deben ser evaluadas bajo el concepto y el contexto operacional donde realmente va a operar ese activo, bajo metodologías, por ejemplo, como la de RCM, la FEMECA, y saber uno realmente cuáles son las actividades que van a aportar valor y qué actividades no van a aportar valor como tal. Pues aquí se está diciendo es, el objetivo del mantenimiento es mitigar o disminuir, mantener el desempeño de un activo. Estas son normalmente financiadas con presupuesto de un año y las recomendaciones de un fabricante de equipos son genéricas. Bien, lo que se busca es un equilibrio entre el costo del mantenimiento y el riesgo de una falla. Este es el tercer punto en la toma de decisiones de realización del valor en el ciclo de vida como tal. Aquí lo que estamos buscando es diferenciar entre el costo del ciclo de vida de ese activo o cuál va a ser la generación de valor de ese activo. Entonces hay que compensar eso. ¿Cuánto me cuesta repararlo? Pero ¿qué valor me va a generar ese activo durante su operación? La estrategia de recursos es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite definir desde la etapa de diseño cuáles son los recursos que necesita ese activo para funcionar. Y conociendo eso, ya yo puedo saber qué hace la empresa y qué debe subcontratar la empresa. Entonces, aquí salen 4 conceptos. Hablamos del concepto de mantenimiento, que básicamente lo que busca es desde el diseño saber cuáles son los niveles de mantenimiento, la política, las responsabilidades, los requisitos de efectividad, el lugar donde se hace el mantenimiento en relación a estos recursos. Mano de obra, repuesto, equipos de apoyo, datos técnicos, competencia, instalación, interfaz en el diseño. Para poder establecer un análisis de un soporte logístico que básicamente lo que busca es también desde el diseño encontrar la disponibilidad de esos recursos para que al momento de hacer el mantenimiento estén ahí en la calidad, en el tiempo y en las condiciones que se necesitan. ¿Cuáles son los objetivos del análisis del soporte logístico? Influir las decisiones que toman decisiones, influir las personas que toman decisiones de diseño para mejorar la capacidad de soporte, identificar formas de hacer que el sistema sea más soportable, identificar problemas de soporte y una única base de datos para el gobierno del dato como tal. En relación a la soportabilidad física, visualizar y adquirir de forma anticipada los recursos que van a soportar ese equipo. Es cuando uno compra un equipo me dice, bueno, compremos repuestos para un año. Pero eso depende de realmente cómo se ha llegado a esa conclusión de cuáles son esos repuestos. En las competencias que va a tener las personas para hacer esos mantenimientos. El proceso de identificación de recursos, pues básicamente lo cumple este cuadro que está aquí a través de un FEMECA, un RCM y de unas tareas de mantenimiento que ya se han establecido, se definen cuáles son esos recursos que hay que hacer
para cada una de esas tareas de mantenimiento. Existe también otro concepto que se llama el análisis de reparación, el LoRa, que dice, bueno, cuáles son las tareas de mantenimiento, cuáles son los repuestos, las herramientas, las personas, los requisitos mínimos y las implicaciones del costo en el ciclo de vida como tal. Estas estrategias de desconexión e interrupciones es otra toma de decisiones en gestión de activos que lo que busca es restituir de forma general la condición general de un activo o restituir su función. Entonces, básicamente, lo que hemos visto hasta el momento es que todo esto que está acá, tanto el CAPEX como el OPEX, genera información. Genera información, generan datos que son los que utilizamos para la toma de decisiones. Entonces, existen herramientas como, por ejemplo, el índice de prioridad de riesgos, que nos permite evaluar toda esa información y poder contar con información confiable en la toma de decisiones. Aquí coloco un ejemplo. Todas las organizaciones tienen muchos activos. Muy pocas organizaciones son las que pueden evaluar la salud del activo y su impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de este análisis vamos a establecer unas necesidades priorizadas. Pero cuando pasamos por el filtro presupuestal, entonces vienen también unas necesidades financieras. Y cuando estas necesidades financieras las podemos establecer en cuáles pertenecen al CAPEX y cuáles pertenecen al OPEX como tal. El índice de salud de un activo pues, se refiere a la vida útil, confiabilidad, degradación, costo de mantenimiento y el impacto, seguridad, imagen pública, operacional, error. Entonces, esto termina siendo lo que esta metodología de prioridad de riesgo nos permite tomar decisiones. Si ustedes ven esta gráfica, hombre, cualquier persona diría, yo necesito intervenir a este equipo. Porque ya con base en esos datos, con base en información, con base en esta metodología, esta herramienta de prioridad de riesgos, nos ha permitido clarificar una información de tal manera que la toma de decisiones sea mucho más fácil. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es? El tipo de activo. Estamos hablando de cuál es CAPEX, cuál es OPEX, dependiendo de unos criterios, qué hacemos con el CAPEX, qué hacemos en cuanto al OPEX. Y aquí, nuevamente, pues tenemos información de hasta el 2031, por ejemplo, cuánto cuesta el reemplazo de activos, cuánto cuestan los overhauls y cuánto cuestan las mejoras en confiabilidad. Esto es un regalo aquí de parte de PMM. Pueden, con este vínculo, escanearlo y van a tener acceso al primer capítulo de este libro, muy interesante para los ingenieros, en relación a que nos despega un poquito del mundo técnico y nos lleva al mundo financiero para poder estar con muy buenos argumentos en esas juntas directivas donde vamos a pedir recursos para el mantenimiento. Bueno, esto es todo. Nos quedan 5 minuticos de pregunta. Cualquier pregunta como las de Juan, pues obviamente son muy valiosas y aportan bastante para aclarar más este tema. Ingeniero, en este momento no se evidencian preguntas o comentarios al respecto. Entonces, bueno, de esta manera, no sé si de pronto invitamos a todos los ingenieros que se encuentran conectados que levanten la mano, que nos den sus preguntas, sus comentarios en esta sección de preguntas para poderlas exponer al ingeniero. Ok, perfecto. Bueno, ingeniero, como tal, en este momento, al no haber más preguntas, le agradecemos al ingeniero Fernando Antonio Montes por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible nos pueda compartir el material expuesto. Claro que sí. Con mucho gusto Perfecto, ingeniero. me Muchas escribe un gracias. correo y le respondo con el material adjunto. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes. Agradecemos su asistencia. Sus correos electrónicos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Por último, queremos invitarlos a aprovechar a participar cordialmente en la conferencia que tendremos programada para el día de mañana, que es como tal el Club de Conversación en Inglés, para el día de mañana a las 3 de la tarde.
Entonces los invitamos nuevamente cordialmente para que puedan asistir con sus amigos y conocidos. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Fernando. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía y de esta manera daríamos por finalizada la sesión y para todos feliz resto de día. Muchas gracias, Miriam. Para todos, feliz resto de día y muchas gracias por su atención. Muy amables. Gracias igualmente.